Prepárate para ser conmovido por una historia que va más allá de la imaginación. Una prueba viva de que la compasión puede florecer en los lugares más inesperados. Estás a punto de conocer a Carmen y Sofía, una magnate de la moda que lo tenía todo, pero sentía un vacío inmenso, y una niña de la calle que no tenía nada, pero portaba una sabiduría que cambiaría vidas. En este video, serás testigo de cómo un simple acto de bondad en un lujoso restaurante transformó completamente el destino de estas dos almas, creando un lazo inquebrantable de amor y esperanza que resuena hasta hoy en Madrid. Si crees que la fe mueve montañas y que Dios nos envía ángeles en momentos de necesidad, esta historia es para ti. Quédate con nosotros para más relatos inspiradores como este. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Y cuéntanos aquí en los comentarios, ¿de qué lugar del mundo estás viendo esta transformadora jornada? La brisa, no, fría de Madrid, en aquel atardecer solía cargar el olor a churros y café, pero para Sofía de apenas 10 años, solo traía la indiferencia de un día más. El estómago le rugía con una familiaridad dolorosa, y cada paso por las elegantes calles de la ciudad era un cruel recordatorio de su invisibilidad. Veía los escaparates iluminados, las risas amortiguadas que venían de los restaurantes, y sentía la barrera invisible que la separaba de aquella vida. Sus ojos grandes y oscuros, acostumbrados a escudriñar cada rincón en busca de cualquier cosa, se posaron en el Palacio Real, un lugar que exhalaba opulencia e inaccesibilidad, pero donde el olor a comida era, para ella, una llamada irresistible, una tortura y una tenue esperanza. En ese mismo instante, dentro de el Palacio Real, Carmen Vega se movía con la confianza de quien dominaba su propio mundo. Sus 32 años de vida eran una colección de éxitos empresariales, de portadas de revista, de una fortuna que parecía crecer exponencialmente. Sentada a la mesa, rodeada de cubiertos de plata y copas de cristal, observaba el bullicio con una distancia casi aburrida. La cena de negocios era una más en su rutina exhaustiva, y aunque sabía que estaba en la cima de su carrera, una sensación de vacío persistía, una melancolía silenciosa que ni siquiera el lujo a su alrededor lograba llenar. Comía de forma mecánica, su mente ya planeando el siguiente movimiento en el tablero implacable de la moda, sin notar, al principio, la pequeña silueta vacilante que se acercaba a su mesa. Fue un movimiento casi imperceptible, una sombra que se destacó del brillo del salón. Sofía, impulsada por la urgencia del hambre y por el coraje que solo la desesperación puede dar, se acercó. Cada paso era una batalla contra el miedo, contra la certeza de ser rechazada, pero el olor de aquella comida era más fuerte que cualquier inhibición. Sus ojos hambrientos se fijaron en los restos de pan y carne que apenas habían sido tocados en la mesa de Carmen. La voz salió temblorosa, un susurro casi inaudible, pero cargado de una súplica que cortaba el aire. Extendió su manita sucia, un gesto simple que cargaba el peso de una vida de privaciones, pidiendo algo que para la mayoría allí era solo un desperdicio. Carmen, que hasta entonces parecía absorta en sus pensamientos distantes, percibió la pequeña figura, levantó la vista y vio a la niña, delgada, con el cabello enredado y los ojos que parecían cargar un mundo de tristezas. Algo en ella se quebró. No fue un shock, sino una ola de algo que hacía mucho tiempo no sentía. Empatía. No era la compasión superficial que se espera de alguien de su posición, sino una punzada genuina, un reconocimiento de la vulnerabilidad que la hizo ver más allá de las apariencias. El equipo del restaurante, acostumbrado a mantener el orden y la exclusividad, ya se movía para intervenir, pero Carmen, con un gesto firme, los detuvo. Miró nuevamente a Sofía, y la decisión, sorprendente incluso, para ella misma, fue tomada. «Siéntate», dijo Carmen, su voz más suave de lo habitual, indicando la silla frente a ella. Sofía dudó por un segundo, sus ojos buscando cualquier señal de engaño, pero la sinceridad en la voz de Carmen era inconfundible. Con una mezcla de incredulidad y alivio, la niña se sentó,
apenas creyendo lo que estaba sucediendo. Los camareros, visiblemente incómodos, intercambiaban miradas con los otros clientes, que cuchicheaban y lanzaban miradas curiosas y desaprobadoras. Para Carmen, era como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Lo único que importaba en ese momento era la pequeña figura frente a ella, el hambre estampada en su rostro, la esperanza frágil brillando en sus ojos. Mientras la comida era traída para Sofía, una porción generosa del mismo plato que Carmen comía, la niña comenzó a comer con una voracidad que delataba su privación. Carmen la observaba, percibiendo cada detalle, la forma en que sostenía el tenedor con delicadeza, a pesar de Minonicien, la prisa, el alivio que se extendía por su rostro con cada bocado. Fue entonces cuando Sofía, entre una mordida y otra, comenzó a hablar. Su voz, antes temblorosa, cobró una fuerza sorprendente al narrar su vida en las calles. Habló de la pérdida de sus padres, de un hogar adoptivo que se convirtió en una pesadilla de abandono y malos tratos, de las noches frías durmiendo en cajas, del hambre constante y del miedo que la acompañaba cada amanecer. No había autocompasión en sus palabras, solo la crudeza de una realidad brutalmente vivida. Carmen escuchaba cada palabra con una intensidad que la sorprendía. La historia de Sofía no era solo un relato de miseria, era un testimonio de resiliencia. La niña hablaba de pequeños actos de bondad que había recibido de extraños, de cómo la esperanza, incluso frágil, nunca la abandonó por completo. Describía la belleza del amanecer vista desde cualquier callejón, la amistad con otros niños de la calle, la astucia necesaria para sobrevivir. Carmen, que siempre había visto el mundo a través de las lentes del pragmatismo y del éxito material, percibía en Sofía una riqueza que su dinero jamás podría comprar, una sabiduría tácita sobre la vida, una capacidad de ver lo esencial más allá de las apariencias. Aquellas cualidades, se dio cuenta con un escalofrío, le faltaban dolorosamente en su propia vida. La compasión inicial de Carmen se transformó en algo más profundo, casi una necesidad de proteger a aquella pequeña alma. Miraba a Sofía y veía, no solo una niña necesitada, sino un espejo que reflejaba el vacío que la opulencia había enmascarado en su propia existencia. La conversación se extendió por horas. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sentía el calor de un ambiente seguro, el consuelo de una escucha genuina. Carmen, por su parte, experimentaba una conexión humana que la hacía sentirse más viva y menos solitaria que en cualquier reunión de negocios o evento social. La decisión, que parecía grandiosa desde fuera, nació de un impulso simple y profundo dentro de ella. Sofía necesitaba un hogar, y ella tenía uno para ofrecer. La noche avanzaba, y la ciudad de Madrid afuera seguía su ritmo, ajena a la pequeña revolución que ocurría dentro de el Palacio Real. Carmen, sintiendo un sentido de propósito que nunca había encontrado en sus millones, le propuso a Sofía que viniera a su casa. No era una oferta de caridad, sino una invitación genuina, nacida de una necesidad mutua. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sintió un calor en el pecho que no venía del sol o de un abrigo, sino de la promesa de un lugar seguro. Sin embargo, la desconfianza, forjada en años de decepciones, aún rondaba su corazón. La idea de tanta gentileza inesperada parecía demasiado grande, demasiado irreal para alguien como ella. En la lujosa casa de Carmen, Sofía fue presentada a un mundo que parecía sacado de un sueño. Habitaciones amplias, comida abundante, un baño caliente. Era un contraste tan chocante con la vida en la calle que su mente infantil, todavía tan marcada por la privación, luchaba por procesarlo. Carmen, observándola, percibía la mezcla de fascinación y aprensión en los ojos de la niña. Intentó tranquilizarla, ofrecerle todo el confort, pero la verdad es que Sofía, por mucho que deseara esa seguridad, se sentía como pez fuera del agua. Una parte de ella, acostumbrada a la lucha constante y a la amarga libertad de las calles, empezó a clamar por un retorno a lo que era familiar, por doloroso que fuera. La idea de no merecer todo aquello, un sentimiento arraigado de indignidad,
comenzó a apoderarse de su pequeña alma. En medio de aquella noche, el sueño de Sofía fue inquieto. Imágenes fragmentadas de su pasado en las calles se mezclaban con los destellos del lujo que ahora la rodeaba. La cama suave, las sábanas de seda, el silencio de la casa que no era interrumpido por sirenas o gritos distantes, todo parecía extraño, pesado, como un disfraz para una trampa. La sensación de no pertenecer, de ser una impostora en aquel ambiente de riqueza, oprimía su pecho. Sentía que, en cualquier momento, la farsa sería descubierta y sería arrojada de nuevo al frío y la soledad que también conocía. El instinto de supervivencia, que la había mantenido viva por tanto tiempo, le gritaba que volviera a su mundo, aunque éste fuera duro e incierto. Con el corazón latiendo fuerte, impulsada por una mezcla de miedo y un extraño sentido de lealtad a su propia identidad de niña de la calle, Sofía tomó una decisión impulsiva. Se levantó de la cama, tomó la pequeña mochila gastada que era todo lo que poseía, y furtivamente bajó las escaleras. La casa estaba sumergida en un profundo silencio, y cada crujido del suelo parecía un trueno. Abrió la puerta principal con cuidado y, sin mirar atrás, corrió hacia la oscuridad de la noche. El aire frío de la madrugada le golpeaba el rostro, y aunque sintió una pizca de arrepentimiento, la familiaridad de lo desconocido era un consuelo. Estaba de vuelta en su elemento, donde al menos sabía cómo jugar las cartas. Al amanecer, Carmen se despertó con una sensación extraña, un silencio inusual proveniente de la habitación de huéspedes. El sol apenas había despuntado, pero algo la impulsaba a revisar a Sofía. Cuando abrió la puerta y encontró la cama vacía, un escalofrío le recorrió la espalda. El corazón se le disparó con una mezcla de pánico y un dolor que nunca imaginó sentir. La niña había huido. La primera reacción fue de incredulidad, seguida de una ola de autocrítica. ¿La habría asustado a Sofía? ¿Era el lujo demasiado para ella? Todas las certezas que había construido a lo largo de su vida, sobre su control y su capacidad para manejar cualquier situación, se derrumbaron en ese instante. Ya no era la magnate de la moda inquebrantable, era solo una mujer con el corazón oprimido por la pérdida. El imperio de negocios de Carmen, tan cuidadosamente construido, de repente perdió toda su importancia. Las reuniones, los desfiles, las negociaciones millonarias, nada de eso tenía sentido sin la presencia de Sofía. No dudó, abandonó la apretada agenda, canceló compromisos importantes y movilizó todos sus recursos. La búsqueda de Sofía se convirtió en su única prioridad, una casa implacable por las calles de Madrid, por los refugios improvisados, por los callejones oscuros donde se desarrollaba la vida callejera. A Carmen no le importaban las apariencias, ni las miradas de asombro de quienes la veían hurgar en lugares que nunca antes se atrevería a pisar. Su mente estaba enfocada solo en encontrar a aquella niña que, en pocas horas, había tocado su alma de una forma tan profunda. Cada calle que recorría sin éxito aumentaba su angustia, pero también fortalecía su determinación. No se rendiría. Los días que siguieron fueron una maratón de desesperación y esperanza. Carmen recorría las calles, mostraba fotos de Sofía a cualquiera que encontraba, hablaba con comerciantes, con otros habitantes de la calle, con la policía, sintiendo el peso de aquella ciudad inmensa e indiferente. La imagen de Sofía, pequeña y vulnerable, la impulsaba. Las noches eran cortas, llenas de pensamientos sobre dónde estaría la niña, si estaría segura, si tendría hambre. Cada callejón, cada plaza, cada rincón de Madrid se transformó en un escenario de búsqueda, y Carmen, antes tan acostumbrada a las alfombras rojas, ahora pisaba la suciedad y la dura realidad que Sofía también conocía. La ciudad, sin embargo, guardaba sus secretos. Carmen recibía algunas pistas vagas, algunas informaciones contradictorias, pero nada concreto. El desánimo intentaba instalarse, pero el recuerdo de los ojos de Sofía, de su resiliencia y de su coraje, reavivaba la llama de la esperanza. Se negaba a creer que no la encontraría. La búsqueda ya no era solo por una niña, sino por un pedazo de sí misma que había sido despertado. El tiempo corría.
y la preocupación por la salud de Sofía, expuesta a las inclemencias del tiempo, aumentaba a cada hora que pasaba. El reencuentro, ella lo sabía, debía ocurrir pronto. Fue en un rincón olvidado de un parque, bajo una lluvia fina y persistente, donde Carmen finalmente la encontró. Sofía estaba encogida, pálida, y tosía con dificultad. La fiebre la consumía, y sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora estaban opacos y sin brillo. El corazón de Carmen se apretó de una forma indescriptible al ver el estado de la niña. No había espacio para la reprimenda o las preguntas, solo la urgencia de actuar. Se arrodilló en el barro, sin importarle sus ropas caras, y abrazó a la niña con fuerza. El pequeño cuerpo de Sofía temblaba de frío y debilidad, pero en el toque de Carmen, la niña sintió un calor que hacía mucho tiempo no experimentaba, una seguridad que parecía un milagro. Carmen la tomó en brazos, sintiendo el peso ligero y frágil de Sofía, y corrió hacia el coche. El camino hasta el hospital fue una mezcla de alivio y angustia. Sostenía la manita febril de Sofía, susurrando palabras de consuelo, mientras la niña apenas podía mantener los ojos abiertos. En el hospital, los médicos actuaron rápido, y Carmen permaneció al lado de Sofía, observando cada procedimiento, cada inyección, con una preocupación que la agotaba. En ese momento, en medio de la asepsia del ambiente hospitalario, la decisión que venía madurando en su corazón se solidificó. Ya no era solo una invitación temporal, era una promesa de vida, de un hogar para siempre. Miró a Sofía, adormecida y frágil, y supo con una claridad cristalina, la adoptaría. Sofía sería su hija. La recuperación de Sofía fue lenta pero constante. Carmen no se separó de su lado, leyendo historias, cantando bajito, simplemente estando presente. Cada día que la fiebre bajaba y un poco de color volvía al rostro de la niña, la convicción de Carmen se profundizaba. Sentía que, finalmente, estaba encontrando un propósito mayor, algo que iba mucho más allá de las pasarelas y los beneficios. Sofía, por su parte, sentía la seguridad de aquel cuidado ininterrumpido, y la desconfianza que la había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, sustituida por un sentimiento nuevo y profundo de pertenencia. Era una sensación de paz que ella nunca había experimentado. Cuando Sofía recibió el alta, su ida a la casa de Carmen ya no fue la de una extraña. Era el regreso a un hogar. Las conversaciones se volvieron más ligeras, las sonrisas más frecuentes. Carmen le explicaba sus planes de adoptarla, de ofrecerle una vida llena de oportunidades, de educación, de amor. Sofía escuchaba, sus ojos brillando con una mezcla de excitación e incredulidad. El miedo aún aparecía de vez en cuando, un fantasma de su pasado, pero la presencia constante y el cariño genuino de Carmen eran un bálsamo para su alma. Poco a poco, las paredes que Sofía había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse, revelando una niña llena de potencial y sueños. La transformación no se limitó a la casa de Carmen. Inspirada por la fuerza de Sofía, por su capacidad de ver la vida con ojos tan puros a pesar de tanto sufrimiento, Carmen sintió un llamado a hacer más. No bastaba con darle un hogar a Sofía. Era necesario extender esa ayuda a otros niños que vivían la misma realidad. La Fundación Sofía Vega comenzó a tomar forma en los pensamientos de Carmen, un proyecto grandioso que desviaría parte de su fortuna, y lo que es más importante, de su tiempo, hacia algo que realmente importaba. La moda, que antes la consumía, ahora parecía fútil ante la posibilidad de construir un legado de esperanza. Era un desafío gigantesco, ella lo sabía. Construir refugios, crear sistemas de apoyo para niños sin hogar en toda España, involucrarse con burocracias y recaudación de fondos. Pero la imagen de la mirada hambrienta de Sofía en el restaurante, la fragilidad de la niña enferma en el parque, todo eso la impulsaba. Comenzó a reunirse con trabajadores sociales, arquitectos, voluntarios. La energía que antes dedicaba a crear colecciones de ropa, ahora se canalizaba para construir un futuro para quienes no tenían nada. La fundación no era solo un nombre, era la materialización de una promesa.
un testimonio del poder de la compasión para cambiar vidas. Sofía, ya no la niña de la calle asustada, florecía bajo el amor y la estabilidad. Se adaptaba a la nueva rutina, a los estudios, a la vida en un hogar de verdad. Pero, en lugar de alejarse de su pasado, lo abrazaba como parte de su identidad. Con el tiempo, su espíritu, resiliente y su sabiduría única, la transformaron en la embajadora más joven de la Fundación Sofía Vega. Participaba en reuniones, visitaba los refugios, conversaba con los niños, compartiendo su propia historia no como un lamento, sino como una prueba viva de que la esperanza era real y el cambio, posible. Su presencia en la fundación era inspiradora. Sofía aportaba una perspectiva auténtica, una voz que los niños en los refugios podían realmente escuchar y en la que podían confiar. Hablaba de la importancia de no rendirse, de creer que días mejores vendrían, incluso cuando todo parecía perdido. Carmen observaba a Sofía con admiración y un inmenso orgullo. La niña que había rescatado de las calles ahora era una fuerza motriz de transformación, un símbolo vivo de la misión de la Fundación. Era un ciclo de bondad completándose, donde la ayuda que Sofía recibió ahora se multiplicaba y se devolvía a muchos otros. Pasaron los años, y Sofía, ahora una adolescente vibrante y segura de sí misma, caminaba al lado de Carmen. La niña de 10 años que pedía restos de comida en el Palacio Real era un recuerdo lejano, aunque nunca olvidado. La vida le había dado una segunda oportunidad, y ella la aprovechó con gratitud y determinación. Carmen, por su parte, había redescubierto la alegría de vivir, una plenitud que su imperio de la moda nunca logró llenar. La Fundación Sofía Vega florecía, un faro de esperanza para cientos de niños. Aquella noche en el restaurante había sido el catalizador de una transformación en cascada, que iba mucho más allá de las dos. Aquel día específico marcó un retorno significativo. Carmen y Sofía estaban de vuelta en el Palacio Real, no para una reunión de negocios o para pedir comida, sino para celebrar. El ambiente seguía siendo el mismo, imponente y exclusivo, pero la perspectiva de ambas había cambiado para siempre. Sentadas en la misma mesa de años atrás, compartían una comida, recordando el primer encuentro con una emoción que mezclaba dolor y gratitud. Era un momento de profunda reflexión, un recordatorio silencioso de dónde venían y del extraordinario camino que recorrieron juntas. La comida tenía un sabor diferente ahora, el sabor de la superación y de la esperanza renovada. Fue entonces cuando sus ojos, casi simultáneamente, se posaron en una figura pequeña y familiar. Encogida cerca de la entrada del restaurante, con los ojos fijos en la mesa de Carmen y Sofía, había otra niña, delgada, con ropa raída, y la misma, hambre estampada en el rostro que Sofía había conocido también. Era un espejo del pasado, una imagen que traía de vuelta, con una fuerza abrumadora, el recuerdo de aquella noche crucial. El mundo parecía haber dado una vuelta completa, presentando la misma escena pero con los papeles invertidos. Un escalofrío recorrió a Sofía, pero no era de miedo o tristeza, sino de una profunda comprensión. Sin dudar, sin siquiera necesitar una mirada de aprobación de Carmen, se levantó de la mesa. Sus pasos eran firmes, llenos de una certeza que la niña de 10 años jamás habría tenido. Aquello no era una petición, sino una ofrenda, un lazo que se formaba. La escena era casi idéntica a la de años atrás, pero esta vez era Sofía quien extendía la mano, quien rompía las barreras invisibles. ¿Quieres venir a cenar con nosotros?, preguntó Sofía a la pequeña niña, su voz suave, pero cargada de una autoridad amable. La niña hambrienta, sorprendida, tardó en reaccionar, pero los ojos de Sofía transmitían un mensaje claro de acogida y comprensión. El equipo del restaurante, que años antes había intentado intervenir, observaba la escena en silencio, siendo testigo no de una transgresión, sino de un acto de pura humanidad. Carmen, sentada a la mesa, veía el reflejo de sí misma en la acción de Sofía, pero con una dulzura y una naturalidad que ella misma solo había descubierto a través de la niña. Era la verdadera riqueza en acción, desprovista de cifras y bienes materiales.
La nueva niña aceptó la invitación, sentándose a la mesa con una mezcla de alivio y asombro, exactamente como Sofía lo había hecho años antes. La escena final era un poderoso ciclo completo, la compasión transferida, la esperanza encendida de una generación a la otra. No hubo grandes discursos o explicaciones mágicas. La superación de Sofía, la transformación de Carmen, todo se materializaba en aquella simple invitación, en aquel acto de compartir. La verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en el amor incondicional y la empatía que, como ondas, se expandían, transformando vidas y construyendo un legado duradero de bondad, una cena a la vez.